Tú eres el único responsable de lo que ocurra en tu futuro, sin importar lo que haya pasado en tu pasado. Esa es una de las reflexiones que nos dejó nuestra última lectura del libro Tú estás bien, yo estoy bien, de Thomas Harris. Es una lectura que hemos iniciado el día de ayer con nuestro formato de club de lectura. Pero antes de empezar por este nuevo capítulo que vamos a iniciar el día de hoy, quiero que te tomes una pausa de solamente unos segundos para respirar. Y en el momento que va ingresando el aire en ti, quiero que pienses mentalmente en la frase acepto lo que ya fue. Y cuando exhales el aire, mentalmente piensas dejo ir la pesadez del día. Hagamos una respiración profunda, que el aire ingrese por las fosas nasales, que no se quede en el pecho, sino que llegue hasta el diafragma. Y luego exhalas muy lentamente. Cuando ingresa el aire, piensa acepto lo que ya fue. Y cuando exhalas el aire, piensa, dejo ir la pesadez del día. Hazlo una vez más, que el aire infle tu diafragma y luego exhalas muy lento y largo. Este espacio es para ti. Conecta con tu respiración, al igual que con la lectura de esta noche. Pero antes vamos a recordar unos puntos claves de la lectura del día de ayer. Iniciamos la lectura de nuestro libro con el prefacio del libro Yo estoy bien, tú estás bien. ¿Y qué nos recuerda el autor en esta primera lectura? Quiero que te imagines que tu vida es como una bicicleta y que esas piedritas que se van quedando en el camino es lo que ya te pasó antes, lo que pasaste de niño, de adolescente. Esas piedras ya están atrás en tu camino. Obviamente ya no las puedes cambiar. Lo que ya pasó no lo puedes cambiar. Tú tienes el control de lo que viene de aquí en adelante, al igual que cuando manejas la bicicleta. Tú tienes el manubrio en tus manos y tú puedes elegir hacia dónde quieres seguir. Así que recuerda, lo que ya pasó antes se quedó en el pasado. Tu destino siempre lo puedes cambiar tú. Además, el autor nos recuerda cómo es importante y es una de las inspiraciones que él tomó para escribir este libro, su preocupación de cómo la psicología era muy llevada al tecnicismo. Él es un ferviente creyente en que la psicología debe hablar nuestro idioma, un idioma coloquial, un idioma que lo entienda cualquier persona en el mundo. Y es por esto que en el libro él nos habla de herramientas para entender la mente y cómo estas tienen que ser sencillas y prácticas para que cualquier persona las utilice en su beneficio en su día a día. También hemos hablado el día de ayer de cómo sanar no significa que tengas que aguantar el dolor. No significa que digas, bueno, pues la estoy pasando mal, ¿qué voy a hacer? No. Sanar es que tú transformes tu realidad, pero adquiriendo el dominio de tu vida, descubriendo que la verdadera libertad es que tú puedas elegir quién quieres ser, sin importar lo que te pasó de niño o de adolescente. Hoy día tú puedes decidir el destino que tienes que seguir. Con estos puntos claves vamos a iniciar nuestra lectura de esta noche. Recordarles que estamos en el primer capítulo del libro. En este primer capítulo estamos repasando los conceptos que precisamente acabamos ahora de leer. Es muy importante que te comente que esta lectura, al tener temas psicológicos, está teniendo quizás algunos términos o algunas palabras nuevas que al inicio quizás no las reconozcas porque no forman parte de nuestro vocabulario habitual. Así que cualquier palabra nueva, concepto nuevo que tú escuches, por favor, anótalo. Toma nota en una libreta, en tu journal de lecturas, en un cuaderno especial, para poder anotar tus reflexiones, así como todo lo que vas aprendiendo. La lectura la voy a hacer un poco más lenta de lo habitual, dado que tiene términos muy nuevos, términos médicos, términos técnicos, que es importante, si es necesario, hagamos una pausa para poder ver en qué consiste. Así que ubiquémonos en la página 23, 24, 22, 23 del libro virtual donde nos quedamos el día de ayer dentro del capítulo 1 para iniciar esta lectura. A la salida del estreno de la película ¿Quién teme a Virginia Woolf? Me quedé unos momentos en la entrada del cine y escuché varios comentarios de los espectadores que acababan de verla.
Estoy agotado. Y pensar que voy al cine para airearme de mi casa. ¿Por qué demonios querrán mostrarnos algo así? No he entendido la película. Supongo que para comprenderla hay que ser un psicólogo. Tuve la sensación de que muchas de aquellas personas salían del cine preguntándose de qué trataba la película en realidad. Seguras de que sí tenían un mensaje, pero eran incapaces de encontrar en ella algo relacionado con ellos o algo liberador en el sentido de cómo terminar con la diversión y los juegos en sus propias vidas. Aquí el autor nos habla un poco relacionándolo con la película que estuvo en cartelera también en los 60. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Si no la has visto, anótala también. Sería una buena referencia para que puedas también verla ahora que se acerca el fin de semana y comprender también un poquito el contexto, ya que tiene relación mucho con la psicología del ser humano. Continuemos. Resultan ciertamente impresionantes ciertas formulaciones como la definición del psicoanálisis, que según Freud es una concepción dinámica que reduce la actividad mental a una interacción de fuerzas que se impelen y se refrenan recíprocamente. Una definición como esta, así como sus incontables versiones posteriores, puede ser útil para los profesionales. Pero, ¿qué utilidad tiene para las personas afectadas? George y Marta, en la obra de Edward Albee, se refiere a la película, utilizaban palabras al rojo vivo, desnudas y soeces, que resultaban precisas y adecuadas. Cabe preguntarse si como terapeutas podemos hablar con George y Marta con la misma precisión y adecuación acerca de por qué obran de la manera que lo hacen y por qué sufren como sufren. Podemos hacer que lo que digamos no solo sea verdadero, sino también de utilidad, dado que nos hacemos comprender por ellos. Miren qué interesante esta pregunta que él se la plantea precisamente como especialista en el tema, pero con la preocupación de que nosotros como personas comunes también podamos captar estos mensajes técnicos. Repito la pregunta que se plantea el autor. ¿Podemos hacer que lo que nosotros digamos no solo sea verdadero, sino que también sea de utilidad, dado que nos hacemos comprender por ellos? Hable usted cristiano. No entiendo ni media palabra de lo que me dice. Piensan muchos al oír hablar algunos que se presentan como expertos psicólogos. Adoptar ideas psicoanalísticas, esotéricas y presentarlas con términos todavía más esotéricos no es la mejor manera de acercarse a la gente. Me hace recordar cuando muchas veces no entendemos cuando alguien nos dice algo porque esa persona es muy confusa y le decimos, ¿puedes hablarnos en cristiano? Recuerdo que mi abuelita repetía mucho esta frase, me ha venido a la memoria y algo así nos dice el autor que los psicólogos en sus épocas hablaban pero tan complicado, tan técnico, que el paciente, el cliente, muchas veces ni entendía a qué estaba yendo a esa consulta psicológica. Continuemos. A consecuencia de ello, las reflexiones de la gente corriente se expresan a menudo a través de lamentables redundancias y en conversaciones superficiales con comentarios como, bueno, ¿no es eso lo que ocurre siempre? Sin la menor idea de cómo puede ser diferente. En cierto modo, uno de los factores de distanciamiento de nuestra época es el abismo que separa a la especialización de la comunicación, que no deja de aumentar la distancia existente entre los especialistas y los no especialistas. El espacio pertenece a los astronautas. El entendimiento de la conducta humana es cosa de los psicólogos y de los psiquiatras. La legislación incumbe a los miembros del Congreso y los teólogos se encargan de decidir si debemos tener o no otro hijo. Se entiende que sea así, pero los problemas de incomprensión y la falta de comunicación son tan graves
que se impone la necesidad de encontrar un lenguaje que nos permita mantenernos al corriente de la marcha de las investigaciones. En el caso de las matemáticas, se ha intentado resolver este dilema a través del desarrollo de la nueva matemática, que en la actualidad se enseña en las escuelas de todo el país. Más que una nueva forma de cálculo, es una nueva manera de comunicar las ideas matemáticas que responde a las preguntas no solo acerca del qué, sino también del por qué, con el fin de que el sentimiento de exaltación que produce el hecho de poder ir a la luna o de utilizar una calculadora no sean únicamente dominio de los hombres de ciencia, sino que llegue de manera comprensible también al estudiante. Lo nuevo no es la ciencia matemática, sino la manera de hablar de ella. ¿Qué dificultades encontraríamos en nuestro desarrollo científico si todavía tuviéramos que utilizar los sistemas de numeración de Babilonia, el de los mayas, el de los egipcios o el de los romanos? El deseo de usar las matemáticas de forma creativa suscitó la aparición de nuevos métodos de sistematización de los conceptos numéricos. La matemática nueva de hoy La matemática nueva de hoy en día ha continuado este desarrollo creador. Reconocemos y apreciamos el valor creador de los antiguos sistemas, pero no queremos entorpecer la labor de nuestros días utilizando métodos menos eficaces. Esta es mi posición en relación con el análisis conciliatorio. Respeto profundamente el abnegado esfuerzo de los psicoanalistas teóricos del pasado. Y espero mostrar en este libro una nueva manera de exponer las viejas ideas y una forma clara de presentar otras nuevas. No para atacar con inquina y desprecio lo que se realizó en el pasado, sino más bien para responder a la evidencia innegable de que los antiguos métodos no parecen demasiado eficaces en la actualidad. En cierta ocasión, un apasionado joven del servicio de extensión de la universidad que visitaba las granjas con el propósito de vender un manual sobre conservación del suelo y nuevas técnicas agrícolas, entabló una conversación con un viejo granjero que trabajaba en el campo con un apero de labranza oxidado. Tras pronunciar un educado y elegante discurso, el joven preguntó al granjero si estaba interesado en adquirir el libro, a lo cual el anciano contestó: Hijo mío, no trabajo la tierra ni la mitad de bien de lo que ya sé hacerlo. El objetivo de este libro no es solamente presentarte nuevos datos, sino también ofrecer respuesta a la cuestión de por qué la gente no vive ni la mitad de bien de lo que ya sabe cómo debería vivir. Miren qué interesante, quizás te sientas identificado o en alguna etapa de tu vida con esta frase, la voy a repetir. El objetivo de este libro es ofrecer una respuesta a la cuestión de por qué la gente no vive ni la mitad de bien de lo que ya sabe cómo debería vivir. Un llamado a atención para todos nosotros que quizás sabemos cómo podríamos vivir más felices, pero optamos por hacer lo contrario o por adecuarnos a pilotos automáticos que sí, a veces la sociedad los exige y dejamos de lado prioridades que realmente quizás nos puedan hacer más felices. Continuemos. Tal vez conozcan perfectamente que los expertos tienen mucho que decir sobre la conducta humana, pero este conocimiento no parece surtir el menor efecto en su resaca, en el progresivo fracaso de su matrimonio o en sus alocados hijos. Es posible que acudan a consultorios sentimentales buscando consejo o que se vean magníficamente retratados en las historietas cómicas más populares. Pero ¿hay en ello algo profundo y simple al mismo tiempo, relacionado con la dinámica de la conducta,
que les ayuda a encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas? ¿Hay en ello alguna información disponible que sea veraz y útil al mismo tiempo? Hasta hace muy pocos años, nuestra búsqueda de respuestas se había visto limitada por el hecho de que sabíamos relativamente muy poco sobre el modo en que el cerebro humano guarda los recuerdos y cómo esos recuerdos son evocados para imponer la tiranía, así como el tesoro del pasado en la vida corriente. Ahora vamos a leer la sonda del cirujano del cerebro. Toda hipótesis debe verificarse mediante pruebas claras. Hasta hace muy poco, apenas disponíamos de pruebas acerca de cómo actúa la función cognitiva del cerebro, de cómo y cuáles de sus 12.000 millones de células almacenan los recuerdos. ¿Qué cantidad de recuerdos se conservan? ¿Pueden desaparecer los recuerdos? ¿Es la memoria algo generalizado o específico? ¿Por qué ciertos recuerdos salen a la conciencia con mayor facilidad que otros? En 1951, un neurocirujano de la Universidad McGill de Montreal, el doctor Wilder Penfield, notable investigador en este campo de la ciencia, empezó a aportar interesantes pruebas que confirmaban o alteraban los conceptos teóricos formulados en respuestas a estas preguntas. Durante las operaciones cerebrales practicadas a enfermos de epilepsia focal, Penfield realizaba una serie de experimentos que consistían en tocar la corteza temporal del cerebro del paciente con una débil corriente eléctrica transmitida mediante una sonda galvánica. Sus observaciones sobre las reacciones de aquellos estímulos se prolongaron a lo largo de varios años. En todos los casos, el paciente, bajo el efecto de la anestesia local, permanecía totalmente consciente durante la exploración de la corteza cerebral y podía hablar con Penfield. En el curso de tales experimentos, este pudo escuchar cosas fascinantes. Puesto que este libro pretende ser una guía práctica del análisis conciliatorio y no un manual científico, deseo aclarar que el material que viene a continuación, procedente de las investigaciones de Penfield y el único de este libro que puede considerarse técnico, se incluye en este primer capítulo porque lo considero esencial a la hora de establecer la base científica de todo lo que seguirá. Las pruebas parecen mostrar que todo lo que ha sido captado de manera consciente por el ser humano permanece grabado con todo detalle, almacenado en el cerebro y es susceptible de ser reproducido en el presente. Posiblemente el material que viene a continuación exija una segunda lectura para comprender exactamente el alcance de los hallazgos de Penfield. Vamos a ver de qué se trata este hallazgo que hizo el doctor. El autor nos está avisando previamente que es un poco técnico el texto porque evoca a la investigación científica que hizo. Así que si hay alguna palabra nueva, alguna frase, vuelva a darle una lectura nuevamente o mucho mejor, toma nota. Continuemos. El doctor descubrió que electrodo empleado como estimulador podía suscitar recuerdos claramente derivados de la memoria del paciente. A este respecto, afirma, la experiencia psíquica producida a través del electrodo cesa cuando éste se retira y puede repetirse cuando se aplica de nuevo. Y nos ofrece los ejemplos siguientes. El primer caso es el de SB. La estimulación del punto 19 de la primera circunvolución del lóbulo temporal derecho le llevó a decir, allí hay un piano y alguien lo tocaba y yo oía la canción, ¿sabe? Aquí el autor nos está narrando cómo en este experimento
pasaba una pequeña descarga eléctrica en el lóbulo temporal derecho del cerebro de este paciente. Y al hacerlo, él iba narrando los recuerdos. Entonces, aquí el recuerdo que tenía este paciente, que lo llaman SB, me imagino por sus iniciales, decía lo siguiente. Allí había un piano y alguien lo tocaba, y yo oía la canción, ¿sabe? Cuando el mismo punto fue de nuevo estimulado sin previa advertencia, el paciente dijo, alguien le habla a otra persona. Y mencionó un nombre, pero no pudo entenderlo. Fue como un sueño. Cuando el punto fue estimulado por tercera vez, también sin previo aviso, el paciente observó espontáneamente. Sí, oh Mari, oh Mari, alguien la está cantando. El mismo punto fue estimulado por cuarta vez y el paciente escuchó la misma canción y aclaró que se trataba de la sintonía de cierto programa de radio. Cuando se estimuló el punto 16 mientras se le aplicaba el electrodo, el paciente dijo, algo me trae un recuerdo. Veo la compañía envasadora de Seven Up. Veo la panadería Harrison. Después se le comunicó que se le estimulaba de nuevo, pero en realidad no se le aplicó el electrodo. Y el paciente dijo que no veía nada. En otro caso, otro paciente, OE, mientras se le estimulaba un punto de la superficie superior del lóbulo temporal derecho dentro de la cisura de Silvio, la paciente escuchó cierta canción popular que parecía ejecutada por una orquesta. La repetición del mismo estímulo reproducía la misma música. Cuando se le aplicaba el electrodo, la paciente cantaba la canción con la correspondiente letra, acompañando así la música que oía. La paciente LG, otra paciente, dijo que se le obligaba a experimentar algo que le había ocurrido anteriormente. La estimulación de otro punto del lóbulo temporal suscitaba en él la imagen de un hombre y un perro que caminaban por una carretera cerca de su casa en el campo. Otra mujer escuchó una voz que no llegó a comprender del todo la primera vez que se le estimuló la primera circunvolución temporal. Cuando se le volvió a aplicar el electrodo aproximadamente en el mismo punto, oyó una voz que decía claramente, Jimmy, Jimmy. Jimmy era el apodo familiar de su joven marido, con quien se había casado hacía poco tiempo. Una de las conclusiones más importantes de Penfield, este científico, fue que el electrodo evocaba un único recuerdo concreto y no una mezcla o generalización de recuerdos. Otra de sus conclusiones fue que la reacción al electrodo era involuntaria. Bajo la influencia compulsiva del electrodo, una experiencia conocida aparecía en la conciencia del paciente, tanto si éste deseaba centrar en ella su atención como si no. Una canción pasaba por su mente, probablemente tal como la había escuchado en una determinada ocasión, y el paciente se encontraba parte, formando parte de una situación específica que progresaba y que desarrollaba del mismo modo que la situación original. Para él era algo así como interpretar una obra de teatro conocida, en la que a la vez era actor y era público. Posiblemente el descubrimiento más importante fue el hecho de que no solo se registran con todo detalle los acontecimientos pasados, sino también los sentimientos vinculados a ese acontecimiento. Un determinado acontecimiento y el sentimiento provocado por éste se hallan inextricablemente vinculados en el cerebro, de manera que es posible evocar uno sin el otro. Miren qué interesante, y eso estoy segura que ustedes ya lo han vivido, lo vivimos siempre en carne propia, como dice acá esta investigación. Si es que tú recuerdas algo de tu pasado,
Inmediatamente, inherentemente, obligatoriamente, ese recuerdo viene ligado al sentimiento, a lo que tú sentiste cuando pasó ello. No es posible separarlos. Si tú recuerdas de repente cuando de niña tu papá, tu mamá te abrazaban, vas a recordar también la emoción que sentías. No puedes simplemente recordar la imagen y no sentir nada. Es por esto que cuando recordamos algo triste, algo doloroso, algo traumático del pasado, nuestro cuerpo también siente la emoción como si lo estuvieras volviendo a vivir. Están unidos y es justo lo que nos cuenta aquí el autor, que se determinó también a través de este experimento. Así cuando los pacientes recordaban las imágenes que veían, también recordaban la emoción, la canción, la persona que estaban viendo. Continuemos. El paciente siente de nuevo la emoción que la situación le produjo originalmente y es consciente de las mismas interpretaciones, verdaderas o falsas, que dio la experiencia original. Así, el recuerdo evocado no es la fotografía o la reproducción fonográfica de escenas o acontecimientos pasados, sino que es la reproducción de lo que el paciente vio, escuchó, sintió y entendió. Miren qué interesante, por eso se dice que nuestro cerebro pocas veces suele olvidar un hecho traumático. Y cuando ese hecho traumático, doloroso, triste vuelve a tu mente, estás recordando, como nos dice acá el texto, la imagen, lo que escuchaste, lo que sentiste y lo que entendiste de esa situación. Todo el cargamontón de emociones en sí. Continuemos. Los estímulos producidos por la experiencia cotidiana evocan los recuerdos de una forma muy parecida a como lo hace artificialmente la sonda de Penfield. En ambos casos, el recuerdo podría describirse como una experiencia más que como una evocación. En reacción al estímulo, la persona se desplaza momentáneamente al pasado. Por ejemplo, estoy aquí. Esta realidad puede durar tan solo una fracción de segundo o muchos días. Tras la experiencia, la persona puede recordar conscientemente que estuvo allí. La secuencia en los recuerdos involuntarios sigue este orden. En primer lugar, nueva experiencia, sentimiento espontáneo, involuntario. Y en segundo lugar, recuerdo. Primer lugar, nueva experiencia. Segundo lugar, recuerdo. El recuerdo es el pensamiento consciente, voluntario sobre el acontecimiento pasado que acabas de revivir. Y son muchas cosas que revivimos y no podemos recordar. Los siguientes informes sobre dos pacientes muestran la forma en que los estímulos del presente evocan sentimientos pasados. Una mujer de 40 años cuenta que una mañana, caminando por la calle, al pasar por delante de una tienda de música, oyó una melodía que suscitó en ella una melancolía sobrecogedora. Se sintió presa de una tristeza que no podía entender, de una intensidad casi insoportable. En su conciencia no había nada que pudiera explicar el fenómeno. Cuando me describió el sentimiento, le pregunté si había algo de su vida anterior que aquella canción pudiera recordarle. Me dijo que no podía encontrar la más mínima relación entre aquella melodía y su tristeza. Pocos días más tarde, me telefonió para decirme que mientras la canturreaba de manera repetitiva una y otra vez, le asaltó repentinamente y fugazmente un recuerdo en el cual ella vio a su madre sentada al piano y la oyó tocar aquella melodía. La madre había muerto cuando la paciente tenía 5 años. En aquella época la muerte de su madre le había provocado una gran depresión que había persistido durante largo tiempo, pese a todos los esfuerzos de la familia para ayudarla a transferir su afecto hacia una tía que había asumido el papel de madre.
Ella no había vuelto a recordar la canción ni a su madre tocándola hasta aquel día en que pasó por delante de la tienda de música. Le pregunté si el recuerdo de aquella experiencia infantil la había aliviado de su depresión y me dijo que había transformado la naturaleza de sus sentimientos. Al recordar la muerte de su madre, ella sentía todavía una profunda melancolía, pero no la sobrecogedora desesperación inicial. Se podría decir que ahora ella recordaba conscientemente un sentimiento que originalmente fue la nueva experiencia de un sentimiento. En segundo caso, recordaba el sentimiento, pero en el primero se sentía exactamente lo mismo que la muerte de su madre suscitó en ella cuando solo tenía 5 años. Los sentimientos agradables son evocados de una forma muy similar. Todos sabemos que un olor, que un sonido o una visión fugaces pueden producir una alegría indescriptible, a veces de un modo tan rápido que casi pasa inadvertido. A menos que nos centremos en ello, no podemos recordar en qué lugar experimentamos anteriormente ese olor, ese sonido o la visión que nos afectan. Pero el sentimiento es real. Y aquí hago una pausa para que tú también vayas recordando, quizás, si es que ya no lo hiciste, alguna musiquita que de repente escuchaste de la nada y te provocó alegría o tristeza o nostalgia. O como nos dice el autor, algún olor. A veces pasamos por alguna panadería y sentimos un aroma y eso nos recuerda cuando éramos niños, cuando estábamos con los papás, con los hermanos. No recuerdas quizás el hecho exacto, pero viene la emoción a ti. Entonces, esto es precisamente lo que han determinado en este estudio que vinieron haciendo estos especialistas. Continuemos. Otro paciente explica el siguiente incidente. Él estaba paseando por la calle L junto al Capital Park de Sacramento y llegó a él un olor a cal y a azufre, que generalmente se considera un olor pútrido, de un producto que suele usarse para rociar los árboles. Entonces, le asaltó un fuerte sentimiento de alegría y de exaltada despreocupación. Descubrir el origen de aquel sentimiento le resultó fácil porque era agradable y placentero. Se trataba del mismo producto que a principios de primavera se usaba para rociar los manzanos del huerto de su padre. Para el paciente, cuando era niño, ese olor estaba asociado a la llegada de la primavera, el verdor de los árboles y todos los placeres que entraña para un niño la vida al aire libre después del largo encierro invernal. Al igual que en el caso de la primera paciente, el recuerdo consciente del sentimiento era ligeramente diferente a la explosión del sentimiento original, ya que no logró volver a experimentar la exultante y espontánea transportación al pasado que vivió durante aquel instante fugaz. Más que experimentar el sentimiento en sí, parecía como si ahora sintiera algo relacionado con él. Esto ilustra otra de las conclusiones de Penfield, que el recuerdo permanece intacto en la memoria del sujeto aun cuando éste no pueda recordarlo. El recuerdo evocado de la corteza temporal conserva el carácter detallado de la experiencia original. Cuando se introduce de esta forma en la conciencia del paciente, la experiencia puede hacerse presente, posiblemente porque se impone a la atención de una manera tan irresistible. Solo cuando éste ya ha pasado, el sujeto puede reconocerlo como un vívido recuerdo del pasado. Otra conclusión que podemos extraer de estos descubrimientos es que el cerebro funciona como un magnetófono de alta fidelidad
que grabara en una cinta todas las experiencias vividas desde nuestro nacimiento y posiblemente antes del nacimiento. El proceso de almacenamiento de datos en el cerebro es indudablemente un proceso químico que implica una reducción de la información y un cifrado, y que no conocemos en su totalidad. A pesar de ser excesivamente simplista, la analogía con el magnetófono resulta útil para explicar el funcionamiento de la memoria. Lo importante es que, sea como fuere que se realice la grabación, su reproducción es de alta fidelidad. Penfield afirma que siempre que una persona normal preste atención consciente a algo, lo grabará simultáneamente en la corteza temporal de cada hemisferio. Estas grabaciones se producen secuencialmente y de forma continua. Cuando se aplica un electrodo a la corteza de la memoria, suele surgir una imagen, pero la imagen generalmente no es estática, cambia, tal como lo hizo cuando fue vista originalmente y el sujeto tal vez alteró la dirección de su mirada. Sigue los acontecimientos observados originalmente segundo tras segundo, minuto tras minuto. La canción suscitada por la estimulación de la corteza avanza lentamente, de una frase a otra, de una estrofa a otra. Penfield llega entonces a la conclusión de que el hilo de continuidad en los recuerdos evocados parece ser el tiempo. El modelo original fue grabado en una sucesión temporal. El hilo de la sucesión temporal parece unir las partes del recuerdo evocado. Parece también que únicamente se graban los elementos sensoriales a los cuales el individuo prestaba atención y no todos los impulsos sensoriales que constantemente bombardean el sistema nervioso central. La evocación de secuencias de recuerdos muy complicadas induce a pensar que cada uno de los recuerdos sigue un camino de neuronas propio e independiente. Para comprender la forma en que el pasado influye en el presente, es especialmente importante observar que la corteza temporal se utiliza, evidentemente, en la interpretación de las experiencias actuales. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Página 35 del libro virtual. Estamos haciendo la lectura muy pausadamente con la finalidad de que los conceptos nuevos no se nos pasen y por ahí, digamos, confundirnos un poco. Espero que les haya encantado la lectura de hoy, tanto como a mí. Y ahora conversaremos con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos avanzado. Es importante también que te recuerde que hagas una nueva lectura si es que alguna parte no te quedó clara, si es que se puso algo confusa o incluso si te dio alguna emoción distinta. Esto te permite seguir reforzando el aprendizaje. Nos reencontramos el día lunes para una nueva lectura.